Todos hemos escuchado alguna vez el argumento o las razones de por qué la gente deja la Iglesia Católica. Sobre todo el argumento clásico que manejan es de que cuando estaban en la Iglesia Católica eran borrachos, se portaban muy mal. Entonces normalmente van a decir, no, es que en la Iglesia Católica hay mucho pecado. La Iglesia Católica es una idólatra, los sacerdotes son pedófilos, roban, matan, secuestran, son borrachos. Le van a atribuir muchísimos pecados a esta iglesia. Y con esta idea se van a las distintas denominaciones cristianas, sectas, y van a manejar siempre esta cantaleta. Ahora bien, ¿es esta una característica esencial de la iglesia fundada por Cristo? ¿O cuáles son aquellas características de la única iglesia fundada por Cristo? La característica es de que haya o no haya pecado, haya mucho pecado o no haya pecado. Vamos a analizarlo detenidamente. En primer lugar, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, siempre va a haber pecado. También encontramos, por ejemplo, entre los mismos discípulos de Jesús, un Pedro que lo negó 3 veces, después se arrepintió sinceramente de corazón con copiosas lágrimas. Encontramos también un Judas, encontramos los hermanos que se disputaban un lugar cuando Jesús estuviera en su reino. Encontramos ambición. Siempre va a haber pecado. De hecho, el mismo Jesús en la parábola de el trigo y la cizaña dijo, déjenlos que crezcan juntos. Al final se hará la separación. Entonces, esta no es una característica para decir si es o no es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es santa, pero no porque no haya pecado, sino porque su fundador es santo. Los sacramentos que dejó nuestro Señor Jesucristo son santos y nos encaminan a la santidad. Claro, esto no quiere decir que no nos debamos esforzar por alcanzar la santidad. Son cualidades que debemos o debiéramos de tener como cristianos, como católicos. La santidad y apartarnos lo más posible del pecado. Entonces, ¿cuáles son aquellas características de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo? Tiene que ser una iglesia unida. Oh Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí. Así ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Debe ser una iglesia donde haya unidad de pensamiento, donde haya unidad entre sus hermanos, unidad entre todas, digamos, las comunidades cristianas que está conformada esta iglesia. Por ejemplo, en la iglesia católica hay comunidades cristianas en todas partes del mundo, en América, en Asia, en Europa, etcétera. En los distintos países hay comunidades cristianas y todos esencialmente creemos lo mismo. Y en las sectas protestantes no pasa normalmente así. Lo que una dice, la otra lo rechaza. Entonces debe de haber unidad, la unidad tan anhelada por nuestro Señor Jesucristo. También esta iglesia tiene que demostrar que arranca desde que Jesús la inició. Está presente en todos los siglos a partir desde que Jesús murió hasta el momento. Que va a estar presente, que deja huella, que hay testimonios de su existencia en cada uno de los siglos. Debe de demostrar que viene desde Cristo. Si no puede demostrar
que no viene desde Cristo, si no hay testimonio de ella, si no hay vestigios de esta iglesia en los distintos siglos, es que no es la iglesia de Cristo, sinceramente, así, de esta manera tan sencilla. Entonces, esta es otra característica. Tiene que demostrar que viene, que arranca desde que Jesús la fundó. Porque Jesús dijo, ni los poderes del infierno la podrán destruir, ni los poderes del infierno la podrán vencer. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, esta iglesia que Jesús fundó tiene que existir, tiene que estar presente en todos los siglos, desde el momento mismo en que la fundó hasta la actualidad, porque nada ni nadie la puede destruir. Si alguien dice, no, esta iglesia se acabó, está en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que está presente en todos los siglos de la historia, porque Jesús la fundó y porque Jesús le prometió que de los poderes del infierno la podrán vencer. Otras características de esta iglesia es que vamos a comparar lo que hacían las comunidades cristianas del tiempo de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles, de los evangelios, donde se nos narra un poquito la vida de los discípulos, la comunidad que tenían con Jesús, con las distintas mujeres que lo seguían, etcétera. Por ejemplo, cuando Jesús les dice a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no perdonen, no queden perdonados. Esta característica únicamente la encontramos en la Iglesia Católica, el poder del Espíritu Santo que Jesús ha dejado a su iglesia para que en nombre de Dios perdonen los pecados, aten y desaten, digan lo que está bien y digan lo que está mal. Otra característica de la iglesia de Jesús, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi sangre es verdadera bebida, mi cuerpo es verdadera comida. ¿Dónde creemos esto? ¿Dónde se cree esto de manera tal como lo dijo Jesús? Solamente en la Iglesia Católica. Las distintas denominaciones cristianas le han dado interpretaciones erróneas, interpretaciones sacadas de contexto, interpretaciones sacadas totalmente de la realidad, de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Otra característica también es que la iglesia que dejó Jesús está con María, está con su madre. Jesús, al momento de morir, de estar en la cruz, le entrega a su discípulo más amado, a Juan, le entrega a su madre. Hijo, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y cuál es la iglesia en la que tenemos a la Virgen María, a la Santísima Virgen María como madre? Solamente en la Iglesia Católica, donde la veneramos, donde la respetamos y creemos que tiene una importancia muy grande en la historia de la salvación, donde les decimos, seguimos diciendo, llena eres de gracia. Entonces, estas son solamente algunas de las características que encontramos en la iglesia primitiva que dejó Jesús, incluso en los Hechos de los Apóstoles y otros escritos extrabíblicos, las catacumbas, etcétera, donde encontramos cómo caminaba esta iglesia, cuáles eran sus características. Y estas características también que ninguna otra iglesia puede demostrar su existencia desde que Jesús la fundó hasta la actualidad. Salen con otras cosas, salen con otras tonterías, que de la iglesia no se ve, que la iglesia es invisible, etcétera. Hay quien llega a decir que Jesús no fundó una iglesia, pero ese ya es su problema. Entonces, estas son las características básicas y esenciales de la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, que debe de contar también con todos los medios de salvación, que debe contar con la plenitud de la verdad, con la plenitud del Evangelio.
no con partes, sino con la plenitud. Solamente en la Iglesia Católica, solamente en la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Nos vemos en un próximo video.